¿Saben qué, muchachos? Se cortó. No hay trato. No. Mi primer recuerdo del cine como espectador fue Doctor Zhivago. Yo tenía 15 años, era una película prohibida para menores de 18 y me colé en una proyección. Bueno, la película narra como 40 años o más en la vida del Doctor Zhivago. Y yo me acuerdo que mucho me extrañó, pero vamos, hay un verano y luego hay un invierno y este tipo va envejeciendo, envejeciendo. No puede ser la continuidad de las canas, el envejecimiento, las arrugas. Ese fue el primer pensamiento que tuve extraño, digamos, al espectador y más a lo productivo, a cómo se fabrica una película. Ese fue el primer pensamiento cinematográfico. Cuando terminé el secundario, ingresaba como por inercia en la tecnológica para convertirme en ingeniero en electrónica. Y crisis, y entonces, ¿qué? No quiero ser ingeniero, y lo que me vino fue esta imagen de Doctor Zhivago y nada, que ahí había una cosa que me fascinaba, sin saber todavía qué. Leí en el diario La Opinión que el Sindicato Único de la Publicidad iba a abrir una escuela de cine y que sus profesores eran ilustres. Lo que pasó a continuación es que había que hacer ejercicios y el área específica de sonido era un área al que todos le escapaban. Y por mi formación, lo técnico era una cosa que me resultaba natural, normal. Mi primer trabajo profesional en cine fue en el documental de Bebe Camín, Adiós sui generis. Fue un documental filmado a muy pocas cámaras, hoy se resolvería con muchas, creo que eran 3 las que había, en donde se registró los 2 recitales que fue la despedida de Sui Generis. Y fui una especie de ayudante general. Estaba en el área de sonido, pero también ayudaba en cámara, en una función muy general. Ese fue mi primer trabajo profesional, esos 2 días de trabajo. 4 notas separadas y la oscuridad total. Ya no queda tiempo de mirar atrás. Bebe Camín estaba abandonando el rol de sonidista y empezando a transitar el camino de dirección. Bebe había sido el sonidista de Babsy, de Torre Nilsson, en 2 películas o 3 películas anteriores, cuando Torre Nilsson estaba por iniciar la película Piedra Libre. Las Amalias siempre hemos vivido preparándonos para la historia. Nada queda en el olvido, nada se pierde. ¿Y esos anteojos? Alguna vez pensaron que tenía astigmatismo. Siempre te pedí que tiraras esos anteojos. Bebe prefirió no hacer esa película, pero de alguna manera yo estaba vinculado a él, yo iba a ser el microfonista, de modo que yo estaba adentro por Bebe Camín, adentro de esa estructura. Esa fue mi entrada en esa película. Para mí el trabajo de sonido era el más importante de todos los que ahí se da, más importante que el del director, que el del actor, etcétera, etcétera. Entonces defendía mi puesto, defendía mi rol con garras. Entonces yo me acuerdo que yo me peleaba mucho con todos para estar en el mejor lugar que podía estar el micrófono. Recuerdo a Torre Nilsson diciendo, a ver si alguien le dice a ese muchacho que su micrófono entra en cuadro. Así que, bueno, pero todo fue muy, muy bueno.
La primera película que me ofrecieron ser jefe de sonido me la ofreció Diana Frey. Era la jefa de producción de una película cuya protagonista era Rafaela Carrà. Se llamó Bárbara. Yo, para nada. Era una película con mucho playback y era algo que yo no tenía mucha experiencia, así que fue para mí un desafío. Encontrarnos tú y yo. Además era con sonido directo, de modo que era desafiante. ¡Increíble, mirá! ¡Increíble! ¡Calmate, tarado! ¡Calmate! ¡Juan José! El jefe de sonido tiene pocas áreas que tiene que hacer, pero las tiene que hacer bien. La primera de ellas, la más valiosa, es preservar, o sea, capturar, mejor dicho, la voz de los actores como el bien más caro de la producción. Esto es, todo lo demás se puede volver, con distintos grados de éxito, se puede volver a recrear. Los pasos de los actores, las puertas que ellos abren, los vehículos que ellos manejan. Pero su voz es una cosa distinguible, le pertenece sí o sí. Qué desastre. Si el jefe de sonido captura esto muy bien, tiene mucho éxito por delante. Si a esto se le agrega que ha capturado un buen número de sonidos solos, le llamamos en nuestra jerga wild tracks en inglés. Esto es ambientes, ruidos específicos que solo suceden en ese lugar. Es decir, lo que es particular de esas escenas y que son caras también de producir, que proveerá a la gente de postproducción de sonido del material único y fácil para su uso, va a ser contratado por siempre. ¿Qué pasa? Pasa que yo solo tengo 30 años. 33. 32. Y no me resigno a vivir en una casa en la que soy nada más que una sirvienta. Para, ya empezaste otra vez con esa cantinera. ¿Por qué no ventilan los trapitos sucios en la azotea de su propia casa? Porque estos trapitos también son tuyos, querida. ¿Sabes qué pasó? Susana había preparado una mayonesa bárbara. Mi mamá en un descuido se la sacó y la transformó en flancito. ¡Ay, qué tragedia tan horrible! Esperando la carroza fue la primera película que yo fui jefe de sonido y jefe durante la postproducción. No tenía cara de mayonesa. Se trata de una película en el género del grotesco, donde los actores gritan mucho, permanentemente. Casi la única manera de vincularse es a través del grito. Matildita, trae las vasitas, querida, para combinar a tus queridos tíos. Insulto va, insulto viene. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué decía? ¡No! ¡Hagas eso! ¡Llame la alfombra ahora! Y la casa en la cual se hizo este rodaje es una casa chorizo de dimensiones, sus cuartos, sus habitaciones son dimensiones regulares, que desde el punto de vista acústico es una pesadilla. ¿Cuánto falta para saborear esos ravioles? Vamos, aquí tienen que comer. ¡Ah, eso es una gran verdad! ¿Cómo resolverlo? Con unas planchas de hardboard, de cartón prensado, perforadas y puestas a una distancia de 16 centímetros, en ese caso del techo, y colocados unos paneles de lana de vidrio por detrás. Ahora se acuerda de su buen nombre, ¿viste? Resuelto la problematicidad del decorado, ya todo era una especie de camino fácil. Y como se trataba de actores que además emitían gloriosamente, todo estaba muy facilitado a partir de tener resuelto lo acústico. ¡Quédate ahí! ¡No te acerques! No tengas miedo, Erno. No estoy loco. Algún día lo vas a entender. Cuando se hizo Un lugar en el mundo, yo tenía un solo microfonista, cuando normalmente tenía dos. Todos nos tratábamos de ayudar, porque éramos pocos. Me acuerdo que la construcción con la que estaba hecho el decorado era de adobe, que en términos acústicos es muy bueno. No la guardes en esto porque no es tuya, ¿eh? La vas a devolver.
El tipo se equivocó. Mamá dijo que estaba bien. ¿Qué? ¿Qué dije yo? De la propina, que la guardara. Mamá también se equivocó. El tipo te dio esa cantidad porque no tiene la menor idea de cuánto vale la guita. Es como si lo afanara. Gracias a que el decorado era seco y poco reverberante, la inteligibilidad estaba lo más defendida posible, lo más que se podía. Vos pará con el vino. Recién empiezo. Dentro de un momento va a decir, el mejor psicoanalista es un barman. Todas las áreas son muy creativas, pero es más fácil crear durante el periodo de la postproducción que durante el rodaje. Por un lado tenemos que lograr que no haya diferencia entre un corte y otro, entre el diálogo de un actor y el otro, que haya continuidad, que bajar el nivel de ruido, sí o sí, para poner luego ambientes extra que nosotros vamos a agregar y que a su vez ayuden a componer el ambiente en 5 o 7.1 alrededor de los espectadores, que nos ayuden a compenetrarnos en la historia. Se hace el Foley, que es los ruidos de sus pies, de sus zapatos, o zapatillas, o pies descalzos, de su ropa. Todo lo que tiene que ver con los movimientos de los cuerpos en las escenas. Y a su vez balanceamos la música. Esto es, muy groseramente, postproducción de sonido. El aura tenía enormes chances expresivas desde el punto de vista sonoro. La historia está contada a través de un personaje que es epiléptico y que tiene en la película 3 ataques de epilepsia. Investigamos sobre cómo es esto y lo que obtuvimos es de una elasticidad descomunal. Me acuerdo que hicimos para esos ataques epilépticos muchos ejercicios. Entonces de a poco fuimos comprendiendo que la cosa era por un lado abstracto, que las cosas que iban a oírse tenían que ser sonidos confusos y diferentes. Entonces unos serían más esencialmente metálicos, otros serían aún más abstractos, en fin, etc. Y jugamos con una paleta de cosas y además que tenían que sí tener una gimnasia de giro alrededor. Además la cámara giraba alrededor de Darín, de modo que aprovechando esto, cuando la cámara se pone en marcha un mecanismo grande, muy grande a todo alrededor. Metegol es una película muy particular porque primero fue la que más se extendió en el tiempo en mi vida. Si bien fueron 3 años, fueron interrumpidos, en el medio hubo muchas otras películas. Es que se graba primero para hacer la animación. ¿Dónde se metió Amadeo? ¡Miren! Vamos, vamos. Esperen. Izquierda. Izquierda. Derecha. La otra derecha. Y una vez estás avanzando en los bocetos, se dan cuenta ellos, los editores, el editor, el director se da cuenta de aquí estamos cerrados en el ritmo o se me ocurre un chiste mejor que el que hice, entonces a regrabar ese texto. Entonces ha sido una película muy extensa en el tiempo. Los pelotazos fuimos especialmente a grabarlos a La Bombonera porque es una cancha con unas paredes extremadamente verticales, lo que permitía que un impacto como un pelotazo golpee en las paredes y quede viviendo muchos milisegundos.
Y esto era algo muy rico, algo muy, muy bueno. Ahí grabamos muchas cosas en el césped, muchas caídas espectaculares de los jugadores, muchos bombos, en fin, etc. Todos los que trabajamos en esa película estamos muy orgullosos del resultado. ¿Qué te pasa, hermano? Relatos Salvajes es una película que es muy inusual. Es una película de un director que cuida los detalles como nadie. ¡Escuchaste! ¡Tengo tu patente! ¡Huida! ¡Te voy a buscar y te voy a matar! Ha habido discusiones sobre qué tan blindado es el auto que conduce Sbaraglia, blindado desde el punto de vista acústico. Cuánto se lo escucha del lado de afuera a él que está adentro y cuánto adentro escuchamos del que está afuera. Mucha precisión sobre cómo es cada cosa. Te voy a sacar hasta el último centavo, hasta la última propiedad que tu hijo puso a tu nombre para evadir al fisco, va a ser mía. Estamos casados, legalmente casados. Voy a dedicar mis días a acostarme con cada persona que me tire un mínimo de onda, con todo aquel que me dé un gramito de amor. Erika Rivas, no sé si por el frío que había en esa terraza en cuestión, no sé las razones, quedó afónica. Y sin embargo, obviamente hizo todo perfectamente bien y todos decían en el momento durante el rodaje, bueno, va a haber que doblarlo. Yo me esperaba honestamente una performance, digamos, difícil, porque era muy difícil la secuencia, posiblemente la más difícil que yo he visto en una película que yo haya trabajado, porque es una mujer en un ataque de histeria, como loca, gritando y gritando y gritando, un montón de frases. ¿Están pasando bien? Muy hermoso. Y para mi sorpresa, lo hizo súper bien, pero súper bien. Es muy difícil memorizar el texto, darle el acting en cuestión, recordar dónde van los énfasis, basarse también en la musculatura de lo que se ve a sí misma para recordar en dónde agudizaba la voz. No solo todo esto y sus respiraciones, sino que además ella lo hizo de corrido 22 veces, 1 minuto y medio. Yo nunca vi nada por el estilo. Es el mejor doblaje que he visto en mi vida. Todavía no lo puedo creer. Del sonido yo diría que ojalá todos los productores y directores hagan suya la frase que George Lucas dice, que es que el sonido es el 50% del relato cinematográfico. No es una cosa secundaria, que no es un mero acompañamiento. Somos capaces de crear un clima con mucha más potencia que muchas imágenes.